La lluvia golpeaba las ventanas mientras el millonario viudo caminaba solo por las calles de la ciudad. Lo que no sabía es que ese mismo día, en un modesto restaurante, su vida cambiaría para siempre al ver a una mesera darle de comer a su hija como si fuera suya. ¿Te imaginas encontrar un nuevo motivo para vivir cuando menos lo esperas? ¿De dónde eres tú que estás viendo este video? Déjalo en los comentarios y no te pierdas esta increíble historia de amor, esperanza y nuevas oportunidades. Suscríbete ahora y dale like para más historias que te conmoverán hasta el alma. El viento soplaba con una suavidad inusual aquella tarde de otoño. Las hojas secas giraban en pequeños remolinos sobre las aceras, mientras el mundo parecía moverse más lento de lo normal. Alexander Carter ajustó el cuello de su abrigo, protegiéndose del aire frío que se filtraba entre los rascacielos, como dedos invisibles acariciando su piel. Caminaba sin un rumbo fijo, dejando que sus pasos decidieran por él, como si su cuerpo supiera lo que su mente aún no había comprendido. Alexander, a sus 42 años, era un hombre que imponía presencia sin necesidad de palabras. Alto, de cabello oscuro con las primeras hebras plateadas en las sienes, y unos ojos grises que parecían ver más allá de lo evidente. Había construido un imperio empresarial desde cero, llevando su nombre a lo más alto del mundo financiero. Sin embargo, todo el dinero, todo el reconocimiento, no habían podido salvarlo de la tragedia más grande de su vida, la pérdida de Emma, su esposa, 3 años atrás. Desde entonces, Alexander era una sombra de quien había sido. Cumplía con sus obligaciones, asistía a reuniones, firmaba contratos, sonreía para las cámaras cuando era necesario, pero por dentro, todo estaba quebrado. El dolor era una grieta invisible que se expandía cada día un poco más. No hablaba de ello, no mostraba sus heridas. Prefería el silencio, la rutina, la soledad cuidadosamente construida. Ese día, su asistente había cancelado una reunión de último minuto, dándole unas horas libres que no había pedido ni deseado. Sin saber qué hacer con ese tiempo, Alexander decidió caminar. No quería regresar a su apartamento vacío, ni encerrarse en su oficina. Necesitaba algo, aunque no supiera exactamente qué. Sus zapatos bien lustrados resonaban contra el pavimento húmedo mientras avanzaba, indiferente a las miradas curiosas que algunos transeúntes le dirigían. No era habitual ver a un hombre de su porte y elegancia vagando por calles tan comunes, lejos de los distritos lujosos donde se movía habitualmente. Fue entonces cuando, como si una fuerza lo guiara, sus ojos se posaron en un pequeño restaurante en la esquina de una calle secundaria. No tenía carteles llamativos ni decoración moderna. Era un lugar sencillo, casi olvidado, con una fachada de madera descolorida y un letrero pintado a mano que apenas se mantenía en pie. Sin embargo, había algo acogedor en su aspecto humilde, algo que le habló directamente a ese rincón vacío de su pecho. Sin pensarlo 2 veces, Alexander empujó la puerta. Un cascabel oxidado anunció su entrada con un tintineo leve. El calor y el olor del lugar lo envolvieron de inmediato. Pan recién horneado, sopa caliente, café fuerte, un aroma a hogar, a tardes tranquilas, a memorias olvidadas. Dentro, todo era sencillo pero cuidado. Mesas de madera gastada, manteles a cuadros deslucidos, algunas plantas en macetas agrietadas, música suave de fondo, apenas perceptible. Los clientes, pocos, conversaban en susurros, sumidos en sus propios mundos. Nadie parecía reconocerlo, y esa sensación de anonimato fue extrañamente reconfortante. Alexander eligió una mesa junto a una ventana empañada y se sentó, dejando su abrigo cuidadosamente en el respaldo de la silla. Observó con atención cada detalle. Una lámpara colgante que parpadeaba de vez en cuando. Un niño pequeño riendo mientras mojaba su galleta en el chocolate caliente. Una anciana leyendo un libro de páginas amarillentas. Fue en medio de esa contemplación silenciosa cuando la vio. Ella, la mesera, se movía con una gracia sencilla, natural, como si flotara entre las mesas. Su cabello, recogido de manera improvisada en un moño alto, dejaba escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro. No usaba maquillaje, o si lo hacía, era tan sutil que apenas se notaba. Su uniforme era simple, una blusa blanca algo arrugada y un delantal gris atado con un nudo apurado en la espalda.
Pero había algo en ella que atrapó la atención de Alexander como un anzuelo invisible. Su sonrisa. No era una sonrisa amplia o forzada como las que estaba acostumbrado a ver en las recepciones de gala o en las reuniones sociales. Era una sonrisa pequeña, genuina, que apenas curvaba sus labios pero iluminaba todo su rostro. Era una sonrisa que hablaba de resistencia, de bondad, de una alegría tranquila que no necesitaba ser proclamada a gritos. Ella se inclinaba sobre una mesa cercana, sirviendo un plato de sopa a una niña pequeña de unos 3 años. La niña, de cabello castaño claro y enormes ojos curiosos, miraba a la mesera con adoración evidente. Alexander observó cómo la joven tomaba una cucharada de sopa, la soplaba con cuidado para enfriarla y luego la acercaba a los labios de la niña, animándola con una ternura que rompía el corazón. «Vamos, cariño, sopla un poquito más», susurró la mesera, su voz apenas un murmullo cálido. La niña imitó el gesto, sonriendo ampliamente antes de tomar la sopa. La joven aplaudió en silencio, como si fuera el logro más grande del mundo. Alexander sintió algo moverse dentro de él, algo antiguo, algo que creía muerto. Se obligó a apartar la mirada, a concentrarse en la carta que descansaba sobre la mesa, pero sus ojos regresaban una y otra vez a esa escena. Algo en esa joven mesera, en la forma en que cuidaba de la pequeña como si fuera suya, había tocado una fibra que él mismo había enterrado bajo toneladas de indiferencia y tristeza. No sabía su nombre, no sabía su historia, pero en ese momento, sentado en ese pequeño restaurante de barrio mientras la tarde caía lentamente sobre la ciudad, Alexander Carter supo que tenía que descubrirlo, que de alguna manera, sin entenderlo aún, su vida acababa de cambiar, y no había marcha atrás. Alexander permaneció sentado, inmóvil, durante varios minutos, observando el pequeño universo que se desplegaba frente a él. Había algo casi hipnótico en la escena, la calidez de la interacción entre la joven mesera y la niña pequeña, la naturalidad de sus gestos, la manera en que el tiempo parecía detenerse alrededor de ellas. Por un instante, Alexander olvidó quién era, olvidó las juntas, las inversiones, las decisiones millonarias. Olvidó las noches frías en su apartamento silencioso. Solo existía ese momento sencillo, en un rincón olvidado de la ciudad. La mesera, ajena a la mirada intensa que recaía sobre ella, recogió con cuidado la cuchara de la niña cuando ésta la dejó caer accidentalmente. No hubo reproche en sus ojos, ni gesto de molestia. Al contrario, se inclinó aún más, limpiando con una servilleta el pequeño desastre mientras reía suavemente. Una risa que parecía hecha de campanillas y recuerdos felices. «No pasa nada, pequeña traviesa», dijo con dulzura, acomodando un mechón rebelde detrás de la oreja de la niña. «Comer despacio es mejor, ¿sí?». La niña respondió con un balbuceo alegre y la abrazó por el cuello, de esa manera espontánea y honesta que solo los niños pueden tener. La joven, sorprendida, se quedó quieta unos segundos antes de corresponder al abrazo, cerrando los ojos como si quisiera guardar ese instante en su alma. Alexander sintió que algo dentro de él, algo que llevaba años endurecido, se agrietaba. Se descubrió sonriendo, una sonrisa débil, casi involuntaria. Se recostó un poco hacia atrás en su silla, intentando disimular su reacción, pero en su interior, una semilla acababa de ser plantada. Cuando la mesera se separó con delicadeza de la niña, su mirada barrió el local hasta posarse brevemente en Alexander. Fue solo un segundo, un cruce fugaz de miradas, pero fue suficiente. Alexander notó la ligera sorpresa en los ojos de ella, como si no esperara ver a alguien como él en un sitio como ese, seguida por una sonrisa tímida, apenas un pequeño movimiento de sus labios. Sin saber por qué, Alexander sintió que ese gesto era un regalo. La joven se acercó a su mesa con una libreta en mano, limpiándose las manos en el delantal, en un gesto nervioso que intentaba ocultar. «Buenas tardes, señor», dijo. Su voz era suave pero firme. «¿Le gustaría ver el menú o ya decidió?». Alexander tardó un segundo en responder. Se obligó a apartar la mirada de sus ojos, que parecían esconder océanos enteros de historias, y bajó la vista hacia la carta. «Un café, por favor», murmuró. Su voz sonó más ronca de lo habitual. Carraspeó ligeramente. «Y tal vez un sándwich». Ella asintió, anotando con cuidado en la libreta.
Y luego, como si lo pensara mejor, añadió: «El especial de la casa hoy es estofado de carne. Está bastante bueno, si me permite decirlo». Alexander dejó escapar una leve risa, breve y seca, como el eco de algo perdido. «Confiaré en su recomendación», respondió, alzando una ceja de manera casi juguetona. La joven sonrió con más confianza esta vez. Un destello fugaz de satisfacción cruzó su rostro antes de que se girara para ir hacia la cocina, su delantal moviéndose suavemente al compás de sus pasos apresurados. Alexander la siguió con la mirada, sin poder evitarlo. Mientras esperaba, tamborileó los dedos sobre la mesa de madera, observando con atención los pequeños rituales cotidianos del restaurante. La anciana en la esquina sorbía su sopa lentamente, murmurando palabras a su novela. El niño seguía jugando con su chocolate, ahora acompañado por una mujer joven, probablemente su madre, que se inclinaba para limpiarle la barbilla. En otra mesa, una pareja discutía en voz baja, intercambiando miradas cargadas de viejas heridas. Era vida, vida real, caótica, imperfecta, ruidosa, llena de amor y dolor en dosis iguales. Y Alexander, acostumbrado a un mundo de superficialidad y máscaras, se sentía como un intruso, un espectador privilegiado de algo sagrado. La campanilla de la cocina sonó y la mesera regresó, equilibrando con destreza una bandeja. Colocó el estofado frente a él, acompañándolo de un pequeño bol de pan caliente y mantequilla. Luego dejó una taza de café humeante a su derecha, con un pequeño sobre de azúcar al lado. «Espero que le guste», dijo, y por un momento pareció querer añadir algo más, pero se contuvo. Alexander levantó la mirada hacia ella, buscando su nombre en alguna placa o identificación, pero no había ninguna. «Gracias», dejó la palabra suspendida en el aire en un intento sutil de invitarla a presentarse. Ella sonrió, adivinando su intención. «Mellamo Claire», dijo, llevándose una mano al pecho de manera casi inconsciente. «Claire Bennett». Alexander repitió su nombre en su mente, saboreándolo como si fuera una melodía desconocida que acababa de descubrir. Claire, un nombre sencillo, sin pretensiones, pero que parecía encajar perfectamente con la imagen que había formado de ella. «Alexander», respondió, extendiendo una mano, un gesto poco habitual en él últimamente. Claire dudó un instante antes de aceptar el apretón. Su mano era pequeña, cálida, con la piel ligeramente áspera, testigo de horas de trabajo duro. El contacto duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que un escalofrío le recorriera la columna. Claire se retiró con una sonrisa breve y volvió a su rutina, dejando a Alexander solo con su plato y una mente llena de preguntas. Mientras probaba el estofado, delicioso, simple y reconfortante, como todo en aquel lugar, Alexander observó de reojo cómo Claire atendía otras mesas, cómo bromeaba suavemente con los clientes habituales, cómo recogía platos vacíos y limpiaba con movimientos ágiles pero cansados. Y de vez en cuando, cómo regresaba junto a la pequeña niña de cabello castaño, sentada en la esquina, para asegurarse de que comiera bien, para limpiarle la boquita, para secarle las manos con paciencia infinita. Claire no trataba a la niña como a una simple clienta más. Había en sus gestos un amor genuino, una preocupación silenciosa que hablaba de algo más profundo. Alexander no podía saberlo aún, no podía entenderlo todo, pero algo dentro de él ya había decidido que necesitaba conocer la historia detrás de aquella joven mujer y aquella niña. Necesitaba saber por qué, en un mundo donde el interés y el egoísmo eran moneda corriente, Claire todavía era capaz de dar tanto sin esperar nada a cambio. Y ese deseo, pequeño y silencioso, sería la chispa que encendería una historia que ninguno de los dos habría podido imaginar. Alexander permaneció en el restaurante más tiempo del que había planeado. Cada sorbo de café, cada bocado del estofado, era solo una excusa para quedarse allí, envuelto en aquella atmósfera ajena al vértigo de su vida habitual. Desde su rincón discreto, observaba todo: las pequeñas conversaciones de los clientes, el vapor saliendo de las tazas, los suspiros resignados de Claire cada vez que sonaba la campanilla anunciando un nuevo comensal. La rutina del lugar era sencilla, pero estaba llena de una humanidad que Alexander no recordaba haber sentido en mucho tiempo. La niña, sentada en una sillita al lado de la ventana,
Parecía haberse instalado allí como parte del mobiliario. No lloraba, no hacía escándalos. Se entretenía con una pequeña muñeca de trapo, vestida con retazos de tela vieja, mientras Claire atendía a los demás clientes. De vez en cuando, la niña la llamaba con un leve «mamá», y Claire, sin importar lo que estuviera haciendo, se acercaba a ella con una sonrisa que iluminaba su rostro agotado. Alexander arrugó ligeramente el entrecejo. La llamó «mamá». Eso añadía un matiz nuevo a todo lo que había visto hasta ahora. Durante un buen rato, el millonario simplemente se limitó a observar. No era su estilo intervenir de forma impulsiva. Siempre había sido meticuloso, prudente, incluso en los asuntos del corazón. Sin embargo, había algo en Claire que despertaba en él una necesidad de acercarse, de entender. No por curiosidad banal, sino por una intuición que no lograba explicar. Terminado su plato, Alexander hizo una pausa. Podría haberse marchado, dejar dinero sobre la mesa como cualquier cliente y salir de allí sin mirar atrás. Eso sería lo lógico, lo esperado. Pero en cambio, levantó la vista cuando vio a Claire pasar cerca, llevando una bandeja vacía. ¿Es su hija?, preguntó con tono casual, casi como si fuera una pregunta inocente. Claire se detuvo, sorprendida. Sus ojos, que un instante antes habían brillado con aquella luz cálida, se velaron por un segundo. No de manera dramática, sino como una nube pasajera cruzando el cielo. «Sí», respondió, después de una breve pausa. «Es mi pequeña, se llama Lily». El nombre, sencillo y dulce, encajaba perfectamente con aquella criatura de ojos grandes y sonrisa traviesa. Alexander asintió con una leve inclinación de cabeza, respetando el espacio que Claire parecía necesitar. «Es muy linda», comentó, y sus palabras sonaron genuinas, incluso a sus propios oídos. Claire le regaló una sonrisa tímida, esa clase de sonrisa que uno ofrece cuando agradece un cumplido, pero no está acostumbrado a recibirlos. «Gracias», dijo, bajando la mirada por un instante, como si el elogio le resultara un poco incómodo. Hubo un pequeño silencio, no incómodo, sino cargado de significado. Claire parecía debatirse entre seguir la conversación o regresar a su trabajo. Finalmente, la responsabilidad ganó y se excusó con un gesto amable. «Disculpe, debo seguir atendiendo, pero si necesita algo más, solo llámeme». Alexander asintió y la vio alejarse. Cada movimiento de Claire era una mezcla de agotamiento y determinación. Su andar era rápido, eficiente, pero sus hombros levemente encorvados traicionaban el peso invisible que cargaba. Alexander suspiró, girando su taza de café entre las manos. Había aprendido, a lo largo de los años, a leer a las personas. En su mundo, saber quién mentía, quién necesitaba algo, quién se movía por ambición o por desesperación, era esencial. Claire no encajaba en ninguno de esos moldes. Ella era auténtica, transparente, y esa autenticidad lo desarmaba. Mientras pensaba en ello, vio que Claire se acercaba a la mesa de Lily. La niña bostezaba, acurrucada contra el respaldo de la silla. Claire, con una ternura silenciosa, se agachó junto a ella, quitándole los zapatos con cuidado antes de levantarla en brazos. No hubo palabras. El gesto fue tan natural que dolía de tan hermoso. Alexander sintió cómo el corazón le latía con fuerza, un eco de emociones largamente dormidas. La forma en que Claire ajustaba el abrigo alrededor de la pequeña, cómo la acunaba contra su pecho mientras limpiaba apresuradamente la mesa, no era solo una rutina, era amor, del tipo que no puede fingirse. Lily abrió los ojos a medias y murmuró algo ininteligible, y Claire le acarició la frente con la punta de los dedos, arrullándola con un suave «shh» que apenas se oía en medio del murmullo del restaurante. Alexander apartó la mirada, dándose cuenta de que estaba siendo testigo de algo demasiado íntimo. No quería invadir ese pequeño santuario de amor y cansancio. Mientras Claire llevaba a Lily hacia un pequeño rincón detrás del mostrador, donde había improvisado un catre con mantas y cojines, Alexander tomó una decisión que no solía tomar. Esperaría. No tenía prisa. No hoy. Hoy quería entender más, ver más. Hoy no era el millonario ocupado que siempre huía hacia la siguiente reunión. Hoy era simplemente un hombre que sentía que, por fin, algo comenzaba a moverse dentro de su pecho adormecido. Mientras esperaba,
pidió otro café. No porque lo necesitara, sino porque necesitaba una excusa para permanecer un poco más en aquel rincón tibio del mundo donde, por primera vez en mucho tiempo, la vida real, la que no se compra ni se vende, palpitaba a su alrededor. Y en medio de esa vida, Claire y Lily brillaban con una luz que Alexander apenas comenzaba a entender. La tarde avanzaba lenta, como si el tiempo dentro del pequeño restaurante se hubiera estirado de manera deliberada, ajeno al mundo exterior que continuaba en su eterna carrera. La luz que entraba por las ventanas empañadas se teñía de tonos dorados y anaranjados, bañando cada rincón con una calidez nostálgica. Alexander sostuvo la taza de café entre sus manos, disfrutando del calor que se filtraba en sus dedos. No bebía realmente. Solo necesitaba ese pequeño ancla física que justificara su permanencia allí. Desde su asiento, observaba cada movimiento de Claire, pero con un respeto silencioso, como quien contempla una obra de arte sin atreverse a tocarla. Claire, mientras tanto, parecía moverse en piloto automático. Sus gestos eran eficientes, pero cada tanto lanzaba una mirada preocupada hacia el rincón donde Lily dormía acurrucada. Cada vez que sus ojos se posaban en su hija, su rostro cambiaba, se suavizaba, se iluminaba, como si toda su energía emanara de ese pequeño ser. Alexander captó esos cambios, esos pequeños detalles que otros quizás habrían pasado por alto. La forma en que Claire se aseguraba de que el viento no llegara a la niña, cómo de vez en cuando ajustaba la manta con delicadeza infinita, cómo sonreía, apenas un suspiro de felicidad al verla descansar. En su mundo de negocios y superficialidad, Alexander había visto muchas máscaras, muchas sonrisas fabricadas, pero aquello era real, brutalmente real. Finalmente, cuando el flujo de clientes comenzó a disminuir y el restaurante entró en una especie de tregua silenciosa, Claire se permitió un pequeño respiro. Limpió una mesa cercana con movimientos automáticos, luego miró alrededor y, tras asegurarse de que todo estaba bajo control, se sirvió una taza de café para ella misma. Alexander la vio dudar, como si debatiera internamente algo. Luego, con un gesto tímido, Claire se acercó a su mesa, sosteniendo su taza con ambas manos como un escudo frágil. «¿Le molesta si me siento un momento?», preguntó. Su voz era suave pero cargada de una vulnerabilidad que no intentaba ocultar. Alexander sonrió con gentileza y asintió. «Por favor», dijo, moviendo ligeramente la silla frente a él en un gesto de invitación. Claire se sentó despacio, dejando escapar un pequeño suspiro de agotamiento. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Solo compartieron el silencio, un silencio que, lejos de ser incómodo, se sentía como un refugio. Alexander estudió su rostro de cerca por primera vez. No era una belleza de revista. Había ojeras bajo sus ojos, pequeñas líneas de preocupación en su frente, una palidez que hablaba de días largos y noches demasiado cortas. Pero había algo más, algo que no podía describirse con palabras, una fuerza silenciosa, una dignidad inquebrantable. «Ha sido un día largo», comentó Claire finalmente, revolviendo su café aunque no parecía tener intención de beberlo. «Se nota», respondió Alexander con una media sonrisa, aunque no lo diría solo por la cantidad de trabajo. Claire lo miró, sorprendida por la percepción en su comentario. Luego sonrió, pero fue una sonrisa triste, resignada. «Algunos días son más pesados que otros», dijo, encogiéndose de hombros. «Pero siempre hay que seguir adelante, ¿no?». Alexander bajó la mirada a su taza, recordando todas las veces que había escuchado frases similares en ambientes de negocios, dichas de forma mecánica, vacía. Pero en los labios de Claire, esas palabras tenían peso. Eran una verdad vivida, no un eslogan motivacional. «¿Siempre ha trabajado aquí?», preguntó, no por cortesía, sino porque quería realmente conocerla, pieza por pieza, sin prisas. Claire negó lentamente. «No», dijo. «Antes trabajaba en otros lugares, donde podía tomar más turnos. Pero cuando Lily llegó, necesitaba algo más estable, algo donde pudiera estar cerca de ella si me necesitaba. Este restaurante es pequeño, familiar. El dueño es un buen hombre. Me permite tenerla aquí durante los turnos mientras no moleste». Alexander asintió, dejando que la información se asentara en su mente. No preguntó por el padre de Lily. No aún. Intuía,
por la manera en que Claire hablaba, o evitaba hablar, que era un tema delicado. «Debe ser difícil», comentó en voz baja. Claire sonrió de nuevo, esta vez una sonrisa que no pretendía esconder la tristeza. «A veces», admitió, «pero cuando la miro, sé que todo vale la pena». Alexander siguió la dirección de su mirada. Lily dormía plácidamente, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración, abrazada a su muñeca de trapo. Hubo un largo momento de silencio después de eso, un silencio lleno de pensamientos no dichos, de heridas no mostradas. Claire bebió un sorbo de su café y luego se recostó ligeramente en la silla, permitiéndose unos segundos de descanso real. «¿Y usted?», preguntó de pronto, girando ligeramente la cabeza para observarlo con curiosidad. «¿Qué hace alguien como usted en un sitio como este?». Alexander soltó una leve carcajada, sincera, que sorprendió incluso a él mismo. Era una buena pregunta, una que no tenía una respuesta sencilla. «Supongo que estaba buscando algo», dijo finalmente, con una honestidad inusual en él. «Y terminé aquí, sin saber exactamente qué era». Claire lo observó en silencio por un momento, como si pudiera ver más allá de su fachada cuidadosamente construida. «A veces», dijo, en voz tan baja que apenas fue un susurro, «encontramos lo que necesitamos cuando dejamos de buscarlo». La frase quedó suspendida entre ellos, flotando en el aire cargado de café y esperanza. Alexander la miró, realmente la miró, y supo que no era casualidad haber terminado en ese pequeño restaurante. Y aunque no sabía todavía qué camino lo esperaba, sí entendía algo con claridad. No iba a alejarse, no todavía. La tarde terminó de morir en un suspiro de luz dorada que fue dando paso a la penumbra. Dentro del restaurante, las lámparas colgantes lanzaban una iluminación tibia sobre las mesas, creando pequeños círculos de calor en medio de la creciente oscuridad exterior. Algunos clientes se marchaban, envueltos en abrigos y bufandas, intercambiando despedidas rápidas con Claire. El pequeño local comenzaba a vaciarse, y el murmullo de voces disminuía hasta volverse apenas un eco lejano. Alexander no se movió. Claire tampoco parecía querer apresurarlo. Permaneció sentada frente a él, jugando distraídamente con el asa de su taza de café. Ambos parecían saber, en algún nivel silencioso, que algo había cambiado entre ellos, aunque ninguno estaba dispuesto a ponerlo en palabras todavía. «¿Le ayudo con algo?», preguntó Alexander de repente, señalando las mesas que aún quedaban por limpiar. Claire soltó una risa breve, una risa incrédula pero divertida. «¿Usted?», dijo alzando una ceja, divertida. «No creo que esté acostumbrado a limpiar mesas». Alexander sonrió, un destello juvenil en sus ojos grises. «Podría sorprenderla», contestó, apoyando las manos en la mesa con un gesto relajado. Claire negó con la cabeza, aún riendo suavemente. «Aprecio el gesto, de verdad, pero no quiero que su traje termine arruinado», dijo, señalando con un movimiento de cabeza su costoso abrigo y su reloj, que seguramente valía más que todo el restaurante. Alexander encogió de hombros. «Hoy no me importa», dijo, y en su voz había una sinceridad que sorprendió a ambos. Claire lo observó un segundo más, como midiendo si era prudente aceptar esa ayuda. Al final, asintió lentamente. «Bueno, si insiste, puede acercarme esas tazas sucias a la barra», dijo, casi como un desafío. Alexander se puso de pie de inmediato, como un alumno ansioso de complacer a su maestra. Tomó con cuidado un par de tazas vacías y las llevó hacia el mostrador. Claire, a su lado, recogía platos y cubiertos con movimientos expertos. Sin embargo, no podía evitar lanzar miradas curiosas hacia él, como si intentara descifrar qué tipo de hombre aceptaba ensuciarse las manos en un lugar como ese, en un momento como ese. Trabajaron en silencio, pero era un silencio cómodo, lleno de una complicidad naciente. Cada gesto sencillo, un plato recogido, una bandeja colocada en su sitio, era una conversación muda, una confesión de que, en ese momento, ninguno quería estar en otro lugar. Cuando terminaron, Claire se apoyó contra el mostrador y lo miró, divertida. «No lo hizo tan mal», bromeó cruzándose de brazos. «Me esfuerzo en todo lo que hago», respondió Alexander, su tono desenfadado pero su mirada intensamente seria. Por un instante, el mundo pareció reducirse a ese pequeño espacio entre ellos.
Entonces, un leve gemido interrumpió el momento. Lily, desde su rincón, se removió inquieta entre las mantas, y Claire reaccionó al instante, su cuerpo moviéndose por puro instinto materno. Alexander la observó acercarse a su hija, verla arrodillarse junto a ella, susurrándole palabras suaves para tranquilizarla. La ternura con la que Claire acariciaba el cabello de la pequeña, la paciencia infinita que destilaban sus gestos, era algo que Alexander no podía dejar de admirar, algo que le recordaba, inevitablemente, a lo que alguna vez había soñado tener. Claire cubrió de nuevo a Lily y, después de asegurarse de que dormía tranquila, regresó al mostrador, secándose las manos nerviosamente en su delantal. «Perdón», murmuró con una sonrisa apenada. «Me distraigo demasiado cuando se trata de ella». Alexander negó con la cabeza. «No tiene nada de qué disculparse», dijo. «Es hermoso verla con ella». Claire bajó la mirada, sonrojándose ligeramente, como si no estuviera acostumbrada a recibir elogios sinceros. «Ella es todo para mí», confesó en voz baja. «Todo lo que tengo». Había un nudo en su garganta, y aunque intentaba sonreír, Alexander pudo ver la sombra de las luchas que no mencionaba, de las noches de miedo, de los días interminables de trabajo duro. Había dolor allí, pero también una fuerza indomable. Alexander sintió una oleada de respeto hacia ella, un respeto que no se basaba en lo que poseía, en lo que había logrado, sino en la esencia misma de quien era. «Se nota», respondió simplemente. Claire levantó la vista, y por un instante, sus ojos se encontraron de nuevo. No había necesidad de palabras. Ambos entendían que algo se estaba formando entre ellos, algo pequeño pero sólido, como los cimientos de una casa construida ladrillo a ladrillo. Entonces, el sonido de la puerta al abrirse los hizo volver a la realidad. Un hombre entró, sacudiéndose la lluvia del abrigo. Era alto, desaliñado, con una barba de varios días y los ojos inyectados en sangre. Llevaba un andar errático, como alguien que no sabía muy bien dónde estaba. Claire se tensó de inmediato. Alexander lo notó. El leve endurecimiento de su mandíbula, el cambio en su postura, el modo en que su cuerpo se colocó instintivamente entre el recién llegado y el rincón donde dormía Lily. Alexander se puso alerta también. Su cuerpo, entrenado en años de negociar bajo presión, reaccionó con la misma rapidez. El hombre lanzó una mirada rápida al local casi vacío, sus ojos deteniéndose unos segundos demasiado largos sobre Claire. Luego sonrió de una manera que no prometía nada bueno. «Claire», dijo, su voz áspera, arrastrada. «Qué sorpresa encontrarte aquí». Claire no respondió de inmediato. Sus manos se cerraron en puños invisibles a los costados de su delantal. La calma que había llenado el local hasta hacía un momento se evaporó, reemplazada por una tensión densa, casi tangible. Alexander no conocía aún toda la historia. No sabía quién era ese hombre, ni qué significaba su presencia allí. Pero en ese instante, entendió algo con absoluta claridad. Claire estaba en peligro, y él no iba a quedarse de brazos cruzados. Por un momento, el restaurante pareció quedar suspendido en un vacío pesado. El murmullo de la ciudad, el goteo del agua desde los aleros, incluso la música suave que aún sonaba de fondo, se diluyeron en la distancia. Todo lo que Alexander podía percibir era el intercambio silencioso de miradas entre Claire y el desconocido. Claire no había dicho una palabra, pero su cuerpo hablaba con gritos mudos. Los hombros rígidos, la respiración contenida, los dedos crispados sobre el delantal como si, en cualquier instante, fueran a desgarrarlo. Lily, en su rincón improvisado, continuaba durmiendo ajena a la tormenta silenciosa que acababa de desatarse. Alexander se levantó de su silla despacio, sin movimientos bruscos, dejando su abrigo sobre el respaldo. Su porte sereno, sus pasos medidos, ocultaban la alerta absoluta que corría bajo su piel. No era un hombre de confrontaciones físicas. Había dejado esas épocas atrás en su juventud, pero no dudaba de su capacidad para proteger si era necesario. El desconocido avanzó un paso más dentro del local, su mirada turbia fija en Claire. Sonreía, pero no era una sonrisa amable. Era una mueca torcida, cansada, cargada de algo que Alexander reconoció de inmediato: resentimiento. «¿No piensas saludarme?», preguntó el hombre, su voz impregnada de sarcasmo.
Claire tragó saliva antes de responder, su voz baja pero firme. «Este no es el momento ni el lugar, Patrick», dijo. Alexander tomó nota mental del nombre. Patrick. Algo en la manera en que Claire lo pronunció, seca, sin afecto, como quien se ve obligado a invocar un recuerdo doloroso, confirmó que no era una visita bienvenida. Patrick se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza como si encontrara hilarante la formalidad de su recepción. «Siempre tan educada», bufó, sus ojos destilando un veneno silencioso. «Siempre pretendiendo que estás por encima de todo esto». Claire no respondió, solo se mantuvo erguida, como un árbol que se resiste a doblarse ante el viento. Pero Alexander, que ya comenzaba a aprender a leer sus silencios, vio el temblor mínimo en su mentón, el pequeño gesto involuntario de su mano buscando el bolsillo de su delantal, como buscando algo que la anclara. Alexander dio un paso adelante, colocándose a una distancia estratégica. No intervino aún. No era su batalla. No todavía. Pero su sola presencia, su altura, su porte firme, no pasó desapercibida. Patrick reparó en él finalmente, frunciendo el ceño como si recién advirtiera su existencia. «¿Y tú quién diablos eres?», escupió, ladeando la cabeza con un gesto de desafío. Alexander sostuvo su mirada sin parpadear. «Un cliente», respondió con voz calmada, pero cargada de una advertencia implícita. Patrick soltó una carcajada amarga, ladeándose como un boxeador viejo intentando intimidar a su oponente. «¿Cliente? ¿O algo más?», insinuó, dejando en el aire la pregunta como un dardo envenenado. Claire intervino rápidamente, su voz ahora más firme, decidida. «Patrick, vete», dijo, sin levantar la voz, pero con una autoridad que sorprendió incluso a Alexander. Patrick la miró largo rato, evaluándola, buscando alguna fisura en su armadura invisible. Cuando no encontró ninguna, escupió al suelo con desprecio, un gesto que hizo que Alexander apretara los puños bajo la mesa y se giró bruscamente hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un instante, su mano en el picaporte oxidado. «Esto no ha terminado, Claire», dijo sin girarse, y luego se marchó, haciendo sonar la campanilla con un chirrido agresivo al cerrar la puerta. El silencio que quedó fue denso, opresivo. Claire se quedó de pie, rígida, mirando la puerta cerrada como si esperara que en cualquier momento volviera a abrirse. Alexander la observó en silencio, dándole espacio, respetando la dignidad con la que mantenía sus emociones bajo control. Finalmente, Claire se permitió un respiro largo y quebrado. Se pasó una mano temblorosa por el cabello, soltando algunos mechones de su moño improvisado. «Lo siento», murmuró, casi para sí misma. «Usted no tenía por qué presenciar esto». Alexander negó lentamente, acercándose un paso, pero sin invadir su espacio personal. «No tiene que disculparse», dijo, su voz grave, baja. «No hizo nada malo». Claire levantó la mirada hacia él. Sus ojos, normalmente llenos de esa luz tranquila, estaban ahora velados por una tristeza profunda. No dijo nada más. No intentó explicar. No trató de justificar la escena. Y Alexander respetó eso. Respetó su silencio como un soldado respeta la bandera de un terreno sagrado. Se quedaron así, un momento eterno, en un pequeño restaurante casi vacío, con una niña dormida al fondo y una puerta que aún vibraba levemente por el portazo reciente. Alexander sabía que podría hacer muchas preguntas. ¿Quién era Patrick? ¿Qué quería? ¿Qué significaba su amenaza? Pero también sabía que no era el momento. Claire necesitaba algo mucho más simple que respuestas. Necesitaba saber que, por una vez, alguien no iba a presionarla para revelar sus heridas. Así que solo se quedó allí, a su lado, en silencio, siendo una presencia tranquila en medio de su tormenta. Por primera vez en mucho tiempo, Alexander sintió que no necesitaba decir nada para demostrar que estaba allí para quedarse. La noche había caído por completo cuando Claire finalmente movió los labios para hablar. Su voz apenas un susurro perdido en el rumor de la ciudad exterior. «Debería cerrar ya», dijo, sin mirarlo directamente, como si aún necesitara recuperar su equilibrio interno. «Ha sido un día largo». Alexander asintió, respetuoso. No insistió en quedarse, ni le ofreció ayuda inmediata, aunque todo en su interior pedía lo contrario. Había aprendido, en su vida de negocios y negociaciones,
que a veces la fuerza real estaba en saber cuándo retirarse. Claire se dirigió a la puerta, bajó el viejo cartel de abierto y giró la cerradura con un pequeño clic que resonó en el restaurante silencioso. Luego apagó algunas luces, dejando solo las más cercanas al rincón donde Lily dormía. Alexander, sin ser invitado pero sintiéndolo casi como una obligación, se inclinó para recoger su abrigo. Se lo puso despacio, sin prisas, dándole a Claire el tiempo que parecía necesitar para recomponerse. Cuando estuvo listo, se acercó a la barra, donde Claire fingía ordenar unas tazas ya limpias solo para no quedarse quieta. ¿Puedo ofrecerle algo más antes de irse?, preguntó, su voz teñida de cortesía automática, casi mecánica. Alexander sonrió apenas. Solo quería agradecerle, dijo, metiendo las manos en los bolsillos de su abrigo, por el café y por la conversación. Claire lo miró entonces directamente a los ojos, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. Lo que vio allí, aparentemente, la tranquilizó, porque su expresión se suavizó. «Gracias a usted», respondió, esta vez con una voz que sonaba más a Claire, la verdadera, la que había sonreído con ternura a su hija y servido platos con un cariño genuino. Alexander bajó la mirada un instante, como si sopesara algo en su interior. Luego, con movimientos lentos, sacó del bolsillo una tarjeta de presentación y la colocó sobre el mostrador. Era sencilla, elegante, solo su nombre y un número de contacto grabados en relieve. «Si alguna vez necesita algo», dijo, dejando la frase abierta. Claire bajó la mirada hacia la tarjeta. No la tomó, no todavía, solo la observó, como si fuera un objeto peligroso, como si aceptarla significara algo más grande de lo que estaba preparada para manejar. Alexander entendió el dilema. No insistió. «Buenas noches, Claire», dijo finalmente, con una inclinación leve de cabeza. «Buenas noches, Alexander», respondió ella, su voz apenas un murmullo. Él se volvió hacia la puerta, abriéndola con cuidado para no hacer demasiado ruido que pudiera despertar a Lily. Antes de salir, se permitió una última mirada. Claire, de pie detrás del mostrador, rodeada de tazas limpias y luz tenue, y Lily, envuelta en mantas, durmiendo en paz. Era una imagen que Alexander supo que no olvidaría. La puerta se cerró tras él con un leve crujido. El aire de la noche era frío y olía a tierra mojada. Alexander caminó despacio por la acera desierta, su abrigo ondeando ligeramente con el viento. Cada paso lo alejaba físicamente del restaurante, pero emocionalmente sentía que algo de sí mismo había quedado allí dentro. Y mientras avanzaba hacia su auto, estacionado a unas cuadras de distancia, una certeza se asentó en su mente. Volvería, no mañana, no de manera impulsiva o imprudente, pero volvería. No porque quisiera salvar a Claire, no era un salvador, nunca lo había sido, sino porque sentía, de manera casi instintiva, que en esa pequeña mesera, en esa niña dormida, había encontrado algo que había perdido hacía mucho tiempo. Una razón para quedarse, una razón para volver a sentir. Y mientras la noche lo envolvía con su manto frío, Alexander supo que, aunque aún no entendía del todo qué papel iba a jugar en la historia de Claire y Lily, estaba dispuesto a descubrirlo, paso a paso, sin prisa, con todo el cuidado del mundo, como quien se acerca a algo frágil, valioso, y sabe que, esta vez, no puede permitirse romperlo. La noche transcurrió lenta para Claire. Después de cerrar el restaurante, dedicó unos minutos más a recoger los últimos utensilios fuera de lugar. No era necesario. El local estaba ya tan limpio como podía estarlo. Pero necesitaba moverse, hacer algo con las manos, engañar a su mente que no dejaba de repasar la aparición de Patrick. Cuando terminó, apagó las luces, cubrió a Lily con una manta más gruesa y se sentó a su lado en el pequeño catre improvisado, apoyando la espalda contra la pared fría. Cerró los ojos por un instante, dejando que el cansancio la alcanzara, pero su mente no descansaba. La imagen de Patrick en la puerta, su sonrisa torcida, sus palabras impregnadas de amenaza, se repetían una y otra vez como un eco envenenado. Y luego estaba él, Alexander. La manera en que se había mantenido cerca, en silencio, sin invadir, sin exigir explicaciones. Esa presencia tranquila que no pedía nada, que simplemente estaba. Claire abrió los ojos,
y casi sin pensarlo, deslizó la mano en el bolsillo de su delantal. Allí, arrugada entre los pliegues de la tela, encontró la tarjeta que Alexander había dejado sobre el mostrador. La sostuvo entre los dedos, contemplándola bajo la luz tenue. El relieve elegante del nombre, la sobriedad del diseño. No era una tarjeta de negocios común. No ostentaba cargos pomposos ni eslóganes vacíos, solo un nombre y un número. Algo que parecía decir: «Estoy aquí, si quieres buscarme». Claire exhaló despacio, como si soltara parte de la tensión que llevaba dentro. No era momento de ilusionarse, de confiar tan rápido. Lo sabía. Ya había aprendido a la fuerza que confiar era peligroso. Sin embargo, había algo en Alexander, algo en su manera de mirar, de moverse, de hablar, que le decía que no era como los demás. No era Patrick. Claire cerró la mano alrededor de la tarjeta, sintiendo el cartón firme contra su piel. Luego la guardó con cuidado en su bolso, donde no pudiera verla pero tampoco perderla. Se obligó a concentrarse en lo inmediato. Mañana habría que abrir temprano, como siempre. Preparar el desayuno para los primeros clientes. Sonreír, servir café, actuar como si el mundo fuera un lugar seguro. Besó la frente de Lily, que murmuró algo incomprensible en sueños, y cerró los ojos de nuevo, dejándose mecer por el cansancio. Mientras tanto, a unas cuadras de distancia, Alexander Carter permanecía sentado en su coche, con las manos apoyadas en el volante y la mirada perdida en la oscuridad. No había arrancado el motor todavía, no porque no supiera a dónde ir, conocía la ciudad como la palma de su mano, sino porque algo dentro de él se resistía a abandonar del todo ese pequeño rincón del mundo que acababa de descubrir. El rostro de Claire, sus ojos llenos de una dignidad tranquila, la imagen de Lily durmiendo sin saber que la vida podía ser cruel, lo habían dejado más afectado de lo que quería admitir. Alexander estaba acostumbrado a los impulsos medidos, a las decisiones calculadas. No era un hombre que actuara por capricho, pero esa noche, mientras veía empañarse su parabrisas con su propia respiración, supo que había algo que no podía controlar: la necesidad de volver a verla. No para poseerla, no para salvarla, sino porque en su presencia, por primera vez en años, sentía que podía recordar quién era realmente. O quizá, descubrir quién podría llegar a ser. Finalmente, con un suspiro, giró la llave en el contacto. El motor ronroneó en la noche vacía. Alexander se incorporó en su asiento. Se puso el cinturón de seguridad con movimientos lentos, casi ceremoniales. Mañana, pensó mientras se incorporaba al tráfico escaso, encontraría una excusa para volver. No podía aparecer de golpe, no podía ser invasivo. Tenía que encontrar una manera natural, respetuosa, de cruzar de nuevo esa puerta sin asustarla, sin romper esa frágil confianza que, aunque minúscula, había empezado a nacer entre ellos. Mientras avanzaba por la avenida iluminada por farolas anaranjadas, Alexander dejó que su mente trabajara en posibles planes, en pequeños gestos, en caminos sutiles para acercarse de nuevo. Porque ahora lo sabía, con una certeza que le dolía y le sanaba al mismo tiempo. No era casualidad. No había sido un accidente entrar a ese restaurante. Algo, mucho más grande que él, había empezado a moverse esa tarde, y Alexander no pensaba ignorarlo. La mañana llegó arrastrándose en una neblina fría, como si la ciudad entera quisiera permanecer dormida un poco más. Claire se despertó antes de que sonara el primer despertador. Era casi un reflejo automático. Sus ojos se abrían incluso antes de que el cuerpo estuviera listo para moverse. Durante unos minutos, simplemente se quedó allí, sentada en el suelo, observando a Lily, que aún dormía en su pequeño rincón, abrazada a su muñeca de trapo. Había algo milagroso en verla tan en paz. Cada vez que la contemplaba, Claire sentía renovarse dentro de ella una fuerza que no sabía de dónde venía. Era como si, a pesar de todo, la vida aún le regalara momentos de belleza silenciosa. Se incorporó con cuidado para no despertarla. Encendió las luces más alejadas para no perturbar el pequeño mundo de sueños de su hija y se dirigió a la cocina. El ritual de la mañana comenzó: moler café, preparar la masa para los panecillos, calentar el horno. Cada gesto era familiar, una coreografía ensayada tantas veces que podía hacerlo casi con los ojos cerrados. Mientras trabajaba,
Sus pensamientos volvían, inevitablemente, a Alexander. Recordó su voz serena, su forma de estar sin presionar, su manera de mirar como si realmente viera, más allá de las apariencias. Y la tarjeta. La sentía como una quemadura silenciosa en su bolso, un recordatorio de una posibilidad que no sabía si tenía derecho a explorar. Con calma, se dijo a sí misma, sacudiendo la cabeza como si así pudiera alejar el pensamiento. Alrededor de las 7 empezaron a llegar los primeros clientes habituales. El señor Davis, que siempre pedía café doble y una tostada. La señora Gallagher, que venía a leer el periódico en su rincón favorito. Claire los saludaba a todos con una sonrisa cálida, como cada mañana, enterrando bajo la rutina cualquier ansiedad latente. Lily, al despertar, corrió hacia ella medio adormilada. Claire la alzó en brazos, abrazándola fuerte, sintiendo cómo el pequeño cuerpo encajaba perfectamente contra el suyo. ¿Tienes hambre, mi amor?, preguntó en voz baja. La niña asintió con un puchero soñoliento que hizo sonreír a Claire a pesar de todo. Preparó para ella un pequeño desayuno. Tostadas con mermelada, un vaso de leche tibia. La sentó en una mesa apartada, como cada mañana, y le puso unos colores y papeles para que dibujara mientras ella trabajaba. Fue en medio de esta rutina tranquila cuando la campanilla de la puerta sonó de nuevo. Claire levantó la vista casi automáticamente, lista para ofrecer un saludo amistoso, y allí estaba. Alexander. Vestía de manera más casual esta vez. Un suéter de lana oscuro, jeans perfectamente entallados, una bufanda sencilla alrededor del cuello. Aún así, había algo en su porte, su seguridad silenciosa, su presencia contenida, que lo hacía destacar en el modesto entorno del restaurante. Claire sintió un pequeño sobresalto en el pecho, una mezcla de sorpresa, alegría y miedo. Alexander se quitó la bufanda con movimientos lentos, casi ceremoniales, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando sus ojos se encontraron, Claire leyó algo en su mirada. No había presión, no había expectativas, solo un saludo mudo, una presencia tranquila. «Buenos días», dijo él, su voz grave y serena. «Buenos días», respondió Claire, con una sonrisa que apenas pudo controlar. Alexander se acercó a su mesa habitual, o lo que ya empezaba a sentirse como su mesa, y tomó asiento. Sacó un libro de su abrigo, uno de tapas duras y gastadas, y lo colocó sobre la mesa. Claire, curiosa, no pudo evitar acercarse. «¿Le traigo lo de siempre?», preguntó, tratando de sonar natural. Alexander asintió, pero luego, después de un segundo de duda, añadió, «Tal vez, ¿podríamos desayunar juntos?». Claire parpadeó, sorprendida. No era una propuesta ruidosa ni invasiva. Era una invitación tímida, casi un susurro, con la puerta abierta para un no, sin consecuencias. Claire dudó un instante, su mano temblando apenas en el borde de su delantal. Todo su instinto de protección la empujaba a mantenerse a distancia, pero algo en su interior, algo cansado de tanta soledad, la empujó en dirección contraria. «Déjeme preparar mi café», dijo con una sonrisa pequeña, «y me uno en un minuto». Alexander asintió, su rostro iluminándose brevemente antes de volver a su gesto tranquilo y contenido. Claire caminó hacia la cafetera, su corazón latiendo demasiado rápido. Cada paso era una batalla entre el miedo y la esperanza, entre la costumbre de resistirse y el deseo de creer que, tal vez, esta vez sería diferente. Preparó 2 cafés, uno para ella, uno para él. No agregó azúcar al suyo. Alexander no había pedido, pero ella intuía, no sabía por qué, que tampoco lo querría demasiado dulce. Cuando regresó con las tazas humeantes, vio que Lily miraba curiosamente hacia Alexander, sus pequeños pies balanceándose bajo la mesa. Claire dejó las tazas con cuidado y tomó asiento frente a él. Por un momento, solo bebieron en silencio. Pero era un silencio que ya no era incómodo. Era un silencio que hablaba. Un silencio que decía, «Estoy aquí. No tienes que decir nada si no quieres. Solo, permíteme estar». Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Claire pensó que tal vez, solo tal vez, no estaba sola. Claire sostenía su taza con ambas manos, como si el calor del café pudiera darle fuerzas. Frente a ella, Alexander hojeaba su libro sin verdadera concentración, lanzando de vez en cuando miradas breves hacia Lily, que continuaba dibujando en su pequeña hoja arrugada. La niña,
ajena a la tensión silenciosa de los adultos, tarareaba una melodía inventada, sumida en su mundo de colores y garabatos. A su alrededor, los crayones rodaban sobre la mesa en un pequeño caos de tonos brillantes. Alexander observaba con una especie de fascinación discreta. No estaba acostumbrado a la espontaneidad infantil. Su vida durante años había sido rígida, predecible, medida en contratos, reuniones y cifras. Pero allí, frente a sus ojos, una niña de no más de 3 años demostraba que la vida podía ser simple, caótica y, aún así, absolutamente perfecta. Claire notó su mirada y sonrió, apenas un movimiento leve de sus labios. «Le gusta dibujar», comentó, rompiendo el silencio de manera suave. Alexander asintió, sin apartar la vista de Lily. «Se le nota», dijo. «Tiene mucha vida en ella». Claire bajó la mirada, dejando escapar un suspiro que parecía llevar años acumulándose. «Más de la que yo a veces puedo manejar», admitió, con una risa pequeña, entre la ternura y el cansancio. Alexander volvió la vista hacia ella. Quiso decir algo alentador, algo que reconociera todo lo que Claire estaba haciendo sola, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. No quería sonar condescendiente, no quería ofrecer compasión, quería ofrecer respeto. Lily, ajena a sus observadores, soltó de repente un sonidito de frustración. Uno de sus crayones había caído al suelo y rodado hasta los pies de Alexander. La niña miró a su madre primero, pidiendo permiso con los ojos. Claire asintió con una pequeña sonrisa, alentándola silenciosamente. Con pasos titubeantes, Lily se acercó a Alexander, sus pequeñas manitas agarrando la falda de su vestido como si buscara coraje. Alexander se agachó de inmediato, a su nivel, recogiendo el crayón del suelo con movimientos lentos y cuidadosos, como si acercarse demasiado rápido pudiera asustarla. Cuando levantó el crayón para devolvérselo, Lily no extendió la mano de inmediato. En cambio, lo miró, largo y tendido, como si quisiera leer su alma antes de decidir si era digno de su confianza. Alexander sostuvo su mirada, dejando todo su orgullo y su mundo detrás. Solo un hombre, frente a una niña, esperando ser aceptado. Finalmente, Lily sonrió. No una gran sonrisa de júbilo, sino una de esas sonrisas pequeñas, tímidas, que son más valiosas porque son reales. Alexander sonrió también y con un gesto ceremonioso le ofreció el crayón como si fuera un tesoro. «Para ti, pequeña artista», dijo en voz baja. Lily lo tomó con delicadeza y, para sorpresa de Claire, no regresó de inmediato a su mesa. Se quedó allí, observándolo, sopesando aún algo en su mente infantil. Luego, en un gesto que Claire no esperaba, extendió su dibujo hacia él. Alexander parpadeó, sorprendido. En el papel había una figura torpe, de formas redondeadas. Una mujer de cabello largo, una niña pequeña de la mano de la mujer. Y ahora, un nuevo garabato apenas esbozado junto a ellas. Alguien alto, de trazos aún inseguros. Claire sintió cómo se le apretaba el pecho. Alexander tomó el dibujo con las 2 manos, como si fuera una obra de arte invaluable. «¿Soy yo?», preguntó, mirándola a los ojos. Lily asintió solemnemente. Claire, incapaz de contenerse, dejó escapar una pequeña risa entre lágrimas. No era frecuente que Lily aceptara extraños tan rápido. Ella era selectiva, cautelosa, como Claire misma había aprendido a ser. Alexander miró el dibujo de nuevo, esta vez con una sonrisa que, por primera vez en mucho tiempo, le llegó a los ojos. Se sintió absurdamente honrado. «Lo guardaré», prometió. «Me aseguraré de no perderlo jamás». Lily sonrió con timidez antes de correr de vuelta a su rincón de colores, su cabecita castaña moviéndose de un lado a otro. Claire observó la escena en silencio, sintiendo algo en su interior abriéndose muy despacio, como una flor demasiado tiempo cerrada. Alexander colocó el dibujo junto a su libro, como si ocupara un lugar sagrado. Y durante un largo rato, ninguno de los dos dijo nada más, porque a veces los momentos más importantes no necesitan palabras, solo necesitan ser vividos. El resto de la mañana transcurrió de manera tranquila, envuelta en una calidez discreta que Claire apenas se atrevía a reconocer. Alexander permaneció en su mesa, leyendo a ratos su libro, a ratos simplemente observando a Lily, quien, animada por su pequeño primer intercambio,
De vez en cuando le lanzaba miradas cómplices desde su rincón. Claire atendía a los pocos clientes que llegaban, sirviendo café y tartas recién horneadas. Pero cada vez que pasaba cerca de Alexander, sentía un leve cosquilleo bajo la piel. No era nerviosismo exactamente, ni tampoco miedo. Era otra cosa, algo más cercano a la esperanza, aunque no se atreviera a nombrarlo. En uno de esos momentos de calma, mientras Claire limpiaba una mesa cercana, Alexander levantó la vista de su libro. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo, con esa voz suya que no era autoritaria ni demandante, sino suave y respetuosa. Claire se volvió hacia él, dudando apenas un segundo antes de asentir. «Claro», respondió, dejando el trapo doblado entre sus manos. Alexander cerró el libro con lentitud, como si ese gesto marcara una pausa en el fluir del día. «¿Siempre soñó con tener este lugar?», preguntó, con un gesto de cabeza hacia el restaurante. Claire parpadeó, sorprendida por la pregunta. No porque fuera demasiado íntima, no aún, sino porque era sincera, interesada, distinta de las preguntas superficiales a las que estaba acostumbrada. Se apoyó contra la silla que acababa de limpiar, cruzando los brazos de manera inconsciente. «No», confesó después de un momento de reflexión. «No era mi sueño. Mi sueño era ser maestra de primaria, enseñar a niños pequeños, llenar pizarras de colores y proyectos de ciencia imposibles». Rió suavemente, un sonido breve y melancólico. Alexander la escuchaba con atención absoluta, como si cada palabra fuera un regalo. «¿Y qué pasó?», preguntó, sin presión, con la suavidad de quien sabe que la historia podría doler. Claire bajó la mirada, jugueteando con el borde del trapo. «La vida», respondió simplemente. «A veces los sueños tienen que esperar. A veces simplemente cambian». Alexander asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Él también había soñado cosas que nunca llegaron a ser. No todo lo que brillaba era oro, y no todo éxito se medía en millones. «¿Y este lugar?», preguntó después de un silencio breve. «¿Qué significa para usted?». Claire se encogió de hombros, pero su expresión era serena. «Es un refugio. Para Lily. Para mí». Hizo una pausa, mirando alrededor con ternura. «No es mucho, pero es nuestro pequeño rincón de paz en un mundo que a veces parece demasiado grande». Alexander siguió su mirada, viendo el restaurante con nuevos ojos, no como un simple local de barrio, sino como un hogar improvisado, una fortaleza discreta contra las tormentas de la vida. «Se siente», dijo en voz baja. Claire lo miró entonces, y sus ojos se encontraron, compartiendo un entendimiento silencioso que no necesitaba ser explicado. Lily, mientras tanto, se había cansado de dibujar y empezó a jugar a su manera, saltando de baldosa en baldosa, como si el suelo fuera lava ardiente. Claire lanzó una mirada preocupada, sabiendo que en cualquier momento podía tropezar. Alexander, adelantándose instintivamente, se levantó de su asiento y se agachó a su altura. «¿Puedo jugar también?», preguntó, con una seriedad fingida que hizo que Lily soltara una carcajada auténtica. La niña, sin dudarlo, asintió con entusiasmo. Claire observó, maravillada, cómo Alexander, el hombre de trajes perfectos, el millonario que seguramente había negociado acuerdos internacionales en mesas de mármol, saltaba de baldosa en baldosa, imitando torpemente a una niña de 3 años que chillaba de risa cada vez que, casi, caía en la lava imaginaria. Los clientes restantes miraban la escena con sonrisas amables, y el dueño del local, un hombre mayor de rostro curtido, dejó escapar una risita detrás del mostrador. Claire se cubrió la boca con la mano, conteniendo su risa y su emoción al mismo tiempo. Era tan absurdo, tan hermoso, tan inesperadamente perfecto. Alexander, viendo que Lily empezaba a cansarse, se agachó de nuevo y le ofreció su mano como si fuera un caballero, ofreciendo escolta a una princesa. «¿Vamos a tu trono, milady?», preguntó solemnemente. Lily, encantada, tomó su mano y caminó con él de regreso a su pequeña mesa. Claire sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. De esas lágrimas que no tienen un origen claro, mezcladas de felicidad y un dolor antiguo que no terminaba de sanar. Alexander volvió a su asiento, sin alardear, sin presumir, simplemente tomando su taza de café como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero Claire sabía que sí había pasado algo extraordinario. Alguien había entrado en su pequeño mundo,
Y contra todo pronóstico, no había roto nada. Al contrario, había traído consigo una brisa nueva, fresca, que empezaba, lentamente, a abrir ventanas que Claire había mantenido cerradas demasiado tiempo. Los días comenzaron a sucederse de manera casi imperceptible, como las olas de una marea tranquila. Alexander no apareció de inmediato todos los días. No llenó el espacio de Claire de manera invasiva. En cambio, su presencia fue como un susurro constante, como la luz del sol que entra tímidamente por una ventana entreabierta. No forzaba su entrada, simplemente estaba ahí, cuando más falta hacía. Al principio, venía 2 veces por semana, siempre temprano, siempre ocupando la misma mesa cerca de la ventana. Se quedaba unas horas, leyendo, tomando café, aceptando alguna sugerencia del menú que Claire ofrecía tímidamente. Cada vez que entraba, saludaba con una sonrisa serena, una mirada que decía: «No hay prisa, estoy aquí». Claire empezó a esperar esos días sin querer admitirlo. Se encontraba mirando el reloj a media mañana, preguntándose si hoy sería uno de esos días, si la puerta sonaría con su campanilla oxidada, anunciando su llegada. Lily, por su parte, había aceptado a Alexander con una naturalidad desconcertante. Cuando él estaba, dibujaba más, hablaba más, y a veces dejaba su rincón para ir a sentarse junto a su mesa, mostrando con orgullo sus creaciones de crayón y hojas arrugadas. Alexander respondía con una paciencia infinita, comentando cada dibujo como si fueran obras maestras, preguntándole detalles, inventando pequeñas historias alrededor de las figuras torpes que Lily trazaba. Claire observaba esas interacciones con el corazón en un puño. Era imposible no ver el contraste entre la actitud de Alexander y la sombra que Patrick había dejado en sus vidas. Alexander no buscaba imponerse, no exigía atención, no manipulaba el cariño de Lily. Simplemente estaba ahí, paciente, firme como un faro que no exige ser visto, pero ofrece su luz para quien la necesite. Una mañana de jueves, cuando el restaurante estaba casi vacío, Claire se encontró limpiando una mesa cercana a la de Alexander. Lily dormía en su rincón improvisado después de una mañana especialmente activa, y el local respiraba una paz frágil. Alexander cerró su libro, una biografía de algún explorador olvidado, y dejó la taza vacía sobre el platillo. «¿Le molesta si le hago una pregunta más personal?», dijo, su voz tranquila, como siempre, dejando la puerta abierta a un «no» sin resentimiento. Claire levantó la vista, evaluándolo por un momento. Ya no sentía miedo de sus preguntas. Con Alexander, todo se sentía diferente. No era un interrogatorio, no era curiosidad morbosa, era interés genuino. «Depende», respondió con una sonrisa ladeada, secando la mesa con movimientos distraídos. «¿Qué tan personal?». Alexander sonrió, ese pequeño gesto casi tímido que había aprendido a apreciar. «¿Qué le gusta hacer cuando no trabaja?». La pregunta la tomó por sorpresa, no porque fuera demasiado íntima, sino porque hacía mucho tiempo que nadie se la hacía. Claire bajó la mirada, fingiendo concentrarse en una mancha invisible sobre el mantel. «No tengo mucho tiempo libre», dijo con honestidad. Pero hizo una pausa, como si buscara dentro de sí algo que había quedado olvidado. «Me gusta leer, historias de aventuras, cuentos para niños. Me gusta cocinar cuando no estoy demasiado cansada» y sonrió, bajando la voz como si confesara un secreto. «Me gusta cantar, pero solo cuando nadie puede oírme». Alexander apoyó el codo sobre la mesa, sosteniendo su barbilla entre los dedos, escuchándola con una atención que era, en sí misma, un regalo. «Me gustaría oírla cantar algún día», dijo en voz baja. Claire soltó una risa nerviosa, negando con la cabeza. «Eso no sucederá», dijo divertida. «Confía en mí, no quiere escuchar eso». Alexander no insistió, solo sonrió, como si supiera que algunas promesas no necesitan cumplirse para ser hermosas. Después de un momento, Claire se sentó frente a él, aprovechando el breve respiro de la mañana. Apoyó los codos en la mesa, cubriéndose el rostro con las manos un instante, como si el cansancio finalmente la alcanzara. Alexander observó las ojeras bajo sus ojos, las pequeñas líneas de tensión en su frente. No dijo nada, pero deseó poder quitarle, aunque fuera por un momento, el peso que llevaba sobre los hombros. «¿Alguna vez pensó en tomarse un día libre?», preguntó de pronto,
con una voz que era casi un susurro. Claire soltó una carcajada breve, incrédula. ¿Un día libre?, repitió, como si fuera un concepto ajeno. ¿Eso existe? Alexander sonrió también, pero en su sonrisa había una sombra de tristeza. Existe, dijo. A veces hay que inventarlo. Claire lo miró, la sonrisa desvaneciéndose poco a poco. No puedo darme ese lujo, dijo con sinceridad. Si no trabajo, no hay propinas, no hay comida extra, no hay renta pagada. Alexander bajó la mirada, respetando la crudeza de sus palabras. No era falsa modestia, no era dramatismo, era su vida. Y, de alguna manera, esa verdad sencilla lo conectaba aún más a ella. Pasaron algunos minutos en silencio. El aroma del café flotaba en el aire, mezclándose con el olor a pan recién horneado. Cuando Claire se levantó para volver al trabajo, Alexander la detuvo suavemente, con un gesto apenas perceptible. «Un día», dijo, su voz segura pero sin arrogancia. «Algún día quiero invitarla a descansar. Solo un rato. Usted, Lily, sin preocupaciones». Claire se detuvo, mirándolo fijamente, midiendo sus palabras. No dijo que sí, no dijo que no. Solo asintió con un gesto tan leve que parecía apenas un suspiro. Y Alexander lo entendió como lo que era, una promesa silenciosa, de esas que tardan en cumplirse pero que, una vez hechas, no se rompen. Esa tarde, después de despedirse de Claire y Lily con una sonrisa que guardaba más de lo que decía, Alexander salió del restaurante con una idea germinando en su mente. No era un plan elaborado, no era un gran gesto impulsivo, era algo simple, pequeño, pero que, él intuía, podría significar mucho. Caminó varias cuadras sin prisa, dejando que el frío de la tarde despejara sus pensamientos. Se detuvo frente a una pequeña florería de barrio, una de esas que sobreviven a pesar de la modernidad, y entró sin pensarlo demasiado. El olor a tierra mojada y a pétalos frescos lo envolvió de inmediato. Una mujer mayor, de rostro amable y manos cubiertas de tierra, se acercó a atenderlo. «¿Busca algo especial, caballero?», preguntó con una sonrisa paciente. Alexander dudó unos segundos, mirando las flores expuestas. Rosas, lirios, margaritas. Finalmente, sus ojos se detuvieron en un pequeño ramo de flores silvestres. No era espectacular ni llamativo. Eran flores humildes, de colores suaves, envueltas en un papel marrón sencillo. Perfectas. «Este», dijo, señalando el ramo. La mujer asintió, entendiendo sin necesidad de más palabras. Preparó el ramo con delicadeza, atándolo con una cuerda sencilla. Alexander pagó en efectivo, agradeciendo con un leve asentimiento. Salió de la tienda con el ramo en la mano, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación que no experimentaba desde su juventud. No era para conquistar, no era para impresionar. Era simplemente un gesto: «Te veo, valoro lo que eres». Esa noche, en su apartamento amplio y silencioso, Alexander colocó el ramo sobre la mesa de la cocina, junto a su portafolio y su reloj caro. La imagen era casi absurda, lo mundano y lo extraordinario conviviendo sin esfuerzo. Se preparó un café, eligiendo no encender el televisor, no revisar los correos electrónicos que se acumulaban. Dejó el celular sobre el mueble, en modo silencio, ignorando las notificaciones. Hoy, el único plan que importaba era el que había empezado a construir en su interior. Mientras tomaba su café, pensaba en Claire, en su forma de sonreír aunque el cansancio le venciera, en la dulzura feroz con la que protegía a Lily, en su manera de mantenerse de pie ante las adversidades, como una flor silvestre creciendo en medio de la tormenta. Claire no necesitaba salvadores. Claire necesitaba descanso. Y merecía, aunque fuera una sola vez, que alguien pensara en ella primero. Al día siguiente, Alexander llegó temprano al restaurante. La ciudad apenas comenzaba a despertar, las farolas aún encendidas, la acera brillante de humedad. Se quedó de pie frente a la puerta cerrada del restaurante, el ramo de flores en la mano, debatiéndose por un instante. ¿Y si era demasiado? ¿Y si la incomodaba? ¿Y si interpretaba mal el gesto? Sacudió esos pensamientos. No lo hacía esperando algo a cambio. Lo hacía porque, por primera vez en mucho tiempo, deseaba genuinamente dar algo sin recibir. Cuando Claire llegó,
Con Lily medio dormida en brazos, se detuvo al verlo. Su cuerpo se tensó brevemente, un reflejo aprendido, pero luego sus ojos bajaron hacia el ramo que Alexander sostenía, y la tensión se deshizo como arena llevada por el viento. Alexander, sin palabras rebuscadas, extendió el ramo hacia ella. «Para ti», dijo simplemente. Claire parpadeó, sorprendida, no por las flores, sino por la sencillez del gesto. No era un regalo adornado, no era una obligación, era algo dado sin condiciones. Tomó el ramo con manos temblorosas, llevándoselo instintivamente al pecho. Sus ojos, brillantes y vulnerables, se encontraron con los de Alexander. «Gracias», susurró, como si temiera romper la delicadeza del momento. Alexander sonrió, una sonrisa cálida, sincera. «Te lo mereces», añadió, sin necesidad de más explicaciones. Lily, curiosa, estiró sus pequeñas manos para tocar una de las flores, riendo suavemente. Claire, riendo también, se agachó para mostrarle a su hija las distintas formas y colores. Alexander se quedó allí, en silencio, observándolas como quien contempla algo sagrado. Y en ese instante, bajo la luz incierta de la mañana, mientras las flores silvestres pasaban de mano en mano como un pequeño tesoro, comprendió que ya no se trataba de un simple gesto. Era una promesa silenciosa de que, mientras le permitieran estar cerca, él cuidaría de ellas como se cuida lo más frágil, lo más valioso, sin prisas, sin exigencias, con todo el cuidado que merecían. Después de aquel amanecer en que Alexander le entregó el ramo de flores, algo invisible pero real cambió entre ellos. No fue un cambio ruidoso ni repentino. Fue más bien como la forma en que la luz del sol comienza a colarse en una habitación oscura, primero tímidamente, luego de manera inevitable. Claire, que solía mantener a todos a una distancia prudente, comenzó a relajarse sin darse cuenta. Su sonrisa se volvió más fácil cuando Alexander estaba cerca. Su risa, esa risa tímida que parecía pedir permiso para salir, se dejó escuchar con más frecuencia. Alexander, por su parte, no presionaba, no intentaba ocupar un espacio que no le correspondiera. Solo estaba allí, firme y tranquilo, como quien sabe que lo importante no se gana a gritos, sino con paciencia. Las mañanas en el restaurante adquirieron un ritmo nuevo, sutilmente diferente. Claire preparaba el café de Alexander sin necesidad de que él lo pidiera. Alexander, a cambio, traía libros infantiles para Lily, dejándolos discretamente en una pequeña pila sobre su mesa, como un regalo sin destinatario declarado. Lily, con su inocencia contagiosa, se acercaba a veces para que él le leyera un cuento entre cliente y cliente, sentándose en sus rodillas con la naturalidad de quien siente instintivamente en quién puede confiar. Alexander siempre aceptaba, modulando su voz para interpretar a los personajes, exagerando acentos para hacerla reír, mostrándole dibujos con exagerada solemnidad. Claire los observaba desde la cocina, sintiendo en su pecho una mezcla de ternura y temor. Ternura, porque la escena era hermosa, imposible de ignorar. Temor, porque su corazón empezaba a construir sueños por su cuenta, sin permiso, y ella sabía cuán peligroso podía ser soñar. Una tarde de viernes, cuando el tráfico del restaurante era más tranquilo, Claire se permitió sentarse con ellos después de limpiar la última mesa. Se apoyó en la silla, tomando su café, mientras Alexander y Lily hojeaban un libro de aventuras. «¿Sabías?», decía Alexander con voz teatral, «que los piratas solían esconder sus tesoros en islas secretas». Lily abrió los ojos enormes, fascinada, apretando su muñeca de trapo contra el pecho. «¿De verdad?», exclamó. Alexander asintió con gravedad. «Claro, y hacían mapas secretos con pistas para encontrarlo después». Claire, riéndose, intervino. «¿Y tú eres uno de esos piratas?», preguntó, arqueando una ceja con picardía. Alexander fingió pensarlo, rascándose la barbilla de manera exagerada. «Tal vez», dijo, «aunque creo que yo preferiría ser el guardián del tesoro, el que se asegura de que nadie lo robe». Claire sintió cómo esas palabras, aunque dichas en broma para Lily, tocaban algo más profundo dentro de ella. El guardián del tesoro, no quien lo explota, no quien lo roba, quien lo cuida. La conversación siguió con juegos y risas, mientras el restaurante se llenaba de un calor discreto, como si, por unas horas, el mundo exterior no existiera.
Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo la ciudad de tonos naranjas y violetas, Claire se levantó para comenzar a cerrar. Alexander, en silencio, recogió las tazas de la mesa y las llevó al mostrador, ayudándola como si fuera lo más natural del mundo. Claire, que siempre había sido reacia a aceptar ayuda, esta vez no protestó. No necesitaba explicar que agradecía el gesto. Él ya lo sabía. Mientras Lily dormía en el rincón de mantas y cojines, y Claire apagaba las luces una a una, Alexander se quedó cerca, esperando, acompañándola sin palabras. Cuando terminó, Claire se volvió hacia él, cruzándose de brazos frente a su pecho, como si buscara protegerse de la intensidad del momento. «Gracias», dijo en voz baja, «por hoy, por todo». Alexander, con esa serenidad que empezaba a ser su sello, negó con la cabeza. «Gracias a ti», respondió. Por un momento, se miraron en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor suyo. Había una pregunta no dicha, flotando entre ellos, una posibilidad aún demasiado frágil para tocarla. Alexander no se acercó más, no intentó tocarla, no intentó forzar el destino. Solo sonrió, esa sonrisa que parecía decir: «Estoy aquí, no tienes que decidir ahora». Y Claire, contra todo su instinto de protegerse, sonrió también. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Una promesa, una puerta entreabierta. El sábado amaneció con un cielo claro y limpio, como si la ciudad, por un día, hubiera decidido regalarle un respiro a sus habitantes. Las calles, aún medio vacías por la temprana hora, respiraban una calma inusual. Claire llegó temprano al restaurante, como siempre, Lily aferrada a su mano, su mochila escolar colgando de un hombro. El viento fresco les despeinaba el cabello mientras empujaban la puerta y entraban, trayendo consigo el olor a calle mojada y la promesa de un día largo. Claire apenas había terminado de acomodar a Lily en su rincón de juegos cuando oyó el familiar tintineo de la campanilla. Alexander llevaba una chaqueta de cuero sencilla, unos vaqueros oscuros, y en sus manos no llevaba ni libro ni maletín, nada que le sirviera de escudo o de excusa, solo a él mismo, y una expresión serena, casi expectante. Claire sintió el corazón apretarse suavemente en su pecho. No era como otras veces. Esta vez lo notaba en su manera de acercarse a la barra, en la tensión sutil en sus hombros, en la forma en que evitó sentarse de inmediato. Después de intercambiar un saludo breve, Alexander apoyó las manos en el mostrador, sus dedos tamborileando un ritmo casi imperceptible. «Claire», dijo, su voz más grave que de costumbre, «¿tienes un momento?» Claire dejó el paño de cocina sobre el fregadero, limpiándose las manos distraídamente en el delantal. Se acercó, cruzando los brazos de manera inconsciente, como un reflejo aprendido. «Claro», respondió, intentando sonar casual, aunque sentía cómo su pulso se aceleraba. Alexander se aclaró la garganta, buscando las palabras con un cuidado que la conmovió más de lo que quiso mostrar. «Sé que tu tiempo es limitado». Hizo una pausa, buscando su mirada. «Y sé que tienes 1000 responsabilidades. Pero pensé que tal vez…» Esbozó una sonrisa pequeña, tímida. «Podríamos salir un rato. Los tres, solo por un par de horas». Claire lo miró sorprendida. Alexander no hablaba de una cena elegante ni de un gesto grandioso. No proponía nada complicado. Solo un paseo. Solo un rato fuera de la rutina. Solo ellos tres. Alexander interpretó su silencio y antes de que pudiera contestar, se apresuró a añadir: «No tienes que decir que sí, y no espero nada. Si prefieres que siga viniendo aquí, como siempre, lo haré». Bajó un poco la voz, casi un susurro. «Solo pensé que a Lily le gustaría ver algo diferente. Y que tú…» Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. «Tal vez también». Claire tragó saliva, bajando la mirada. La idea de salir la asustaba más de lo que quería admitir. Había construido tantas barreras alrededor de su pequeña burbuja que, a veces, salir de ella parecía más peligroso que quedarse. Pero entonces sintió una pequeña mano tomando la suya. Lily, que había estado observando la escena con su curiosidad infantil, tironeaba suavemente de su madre, sus ojitos brillando de emoción. «¿Podemos, mamá?», preguntó con esa voz que Claire difícilmente podía resistir. Claire cerró los ojos un segundo, dejando escapar un suspiro. Cuando volvió a mirar a Alexander,
Había una determinación tranquila en su rostro. No urgencia, no impaciencia, solo la disposición de esperar su respuesta todo el tiempo que hiciera falta. Claire sonrió, pequeña, vencida de la mejor manera posible. ¿A dónde quieres llevarnos?, preguntó, su voz rozando apenas el aire. Alexander se enderezó un poco, aliviado, y la sonrisa que iluminó su rostro fue como un amanecer discreto. «Hay un parque no muy lejos de aquí», dijo. «Los sábados por la mañana hay feria de libros usados y un pequeño mercado de comida artesanal. Pensé que podríamos caminar, tomar un helado, dejar que Lily corra un poco». Claire no pudo evitar reírse suavemente. «¿Un parque y libros?», dijo. «¿Estás tratando de tentarme?». Alexander alzó las manos en un gesto inocente. «Culpable», admitió. Claire miró a Lily, que asentía enérgicamente, su pequeña trenza rebotando de un lado a otro. Y entonces, contra todo miedo, contra todo el instinto de retraerse y protegerse, Claire permitió que algo dentro de ella, algo antiguo, algo que creía perdido, se encendiera. «Esperanza», asintió lentamente. «Está bien», dijo, «pero solo un rato». Alexander sonrió, una sonrisa que no intentaba esconder su felicidad. «Un rato», repitió, «prometido». Y así, sin grandes promesas ni gestos dramáticos, sin prisas, sin miedos que los empujaran, comenzaron a dar un paso más, un paso hacia algo que ambos, aunque aún no lo supieran del todo, necesitaban desesperadamente. Un paso hacia el principio de algo real. El aire del parque era limpio, perfumado de césped recién cortado y del dulce aroma de los puestos de pasteles y fruta fresca que rodeaban la feria. La mañana estaba viva de colores, manteles estampados, libros viejos amontonados en cajas de madera, niños corriendo de un lado a otro con globos de colores en las manos. Claire caminaba entre la gente, sosteniendo la pequeña mano de Lily, mientras Alexander los acompañaba a un paso relajado, ligeramente detrás, permitiendo que ellas marcaran el ritmo. No intentaba liderar, no intentaba dirigir, solo estar. Lily tiraba suavemente de su madre cada vez que veía algo que llamaba su atención. Un carrito de algodón de azúcar, un puesto de juguetes de madera, un vendedor de globos que imitaba animales torpemente. Claire reía, a veces regañándola con dulzura, para que no corriera demasiado, otras simplemente rindiéndose a su entusiasmo. Alexander, mientras tanto, observaba todo como si fuera un viajero en tierra desconocida, y en cierto modo lo era. No recordaba la última vez que había caminado sin prisa entre desconocidos, sin preocuparse de la próxima reunión, sin mirar el reloj cada 5 minutos. Pero ahora, aquí, cada segundo parecía tener peso, como si cada pequeño gesto, la risa de Lily, la forma en que Claire empujaba suavemente un mechón de cabello de su rostro, el olor a pan recién horneado en el aire, fuera algo que debía atesorar. En un momento, pasaron frente a un puesto de libros usados. Claire se detuvo de manera instintiva, sus dedos rozando las tapas gastadas con una ternura que Alexander no pasó por alto. La vio deslizarse entre las cajas como quien camina entre recuerdos. Sus ojos brillaban de una forma distinta, una luz que no había visto antes en ella. Era como si, por un momento, el peso de sus responsabilidades se deshiciera, y solo quedara la mujer que soñaba con pizarras llenas de letras y cuentos para niños. Alexander se agachó junto a Lily, quien miraba un libro infantil ilustrado con animales vestidos como piratas. «¿Te gusta ese?», preguntó en voz baja. Lily asintió vigorosamente. Alexander sonrió, sacó su billetera y, sin hacer alarde, pagó al vendedor. Luego entregó el libro a Lily con una solemne reverencia. «Para la pequeña exploradora», dijo. Lily lo abrazó espontáneamente, envolviéndolo con sus bracitos delgados, su cabecita apoyada contra su pecho. Alexander se congeló un segundo, sorprendido por el gesto tan puro, tan confiado, y luego, lentamente, correspondió el abrazo, apoyando una mano grande y protectora sobre su espalda. Claire, que había presenciado la escena de reojo, sintió que algo dentro de ella se quebraba dulcemente, no de dolor, de algo más parecido a la esperanza, algo tan frágil que casi daba miedo tocarlo. Siguieron caminando. Alexander no trataba de llenar el silencio con palabras innecesarias. Claire, agradecida, tampoco forzaba conversaciones.
Iban descubriendo cosas pequeñas juntos. Un puesto de miel artesanal donde Lily se llenó las manos de pegote y risa. Un hombre que hacía esculturas de madera en vivo, tallando osos y pájaros de troncos macizos. Un músico callejero que tocaba un violín con una pasión que hacía vibrar el aire. Se detuvieron frente a un carrito de helados. Claire dudó, mirando los precios. No era mucho, pero su mente siempre calculaba. Renta, pañales, zapatos nuevos para el invierno. Alexander lo notó, sin que ella tuviera que decir nada. «Mi invitación», dijo en voz baja, sonriendo sin pretensiones. Claire quiso protestar, pero la mirada de Alexander era tan tranquila, tan sencilla, que sería casi grosero negarse. «Está bien», susurró. Pidieron 3 conos, uno de chocolate para Lily, uno de vainilla para Claire y uno de menta para Alexander. Se sentaron en un banco, viendo pasar a la gente mientras comían en silencio, riendo cuando Lily manchaba su nariz de helado y Alexander, con una servilleta, jugaba a rescatar su carita entre risas. El tiempo, por un rato, dejó de tener importancia. Claire, con el helado derritiéndose lentamente en sus dedos, se permitió mirar a Alexander de verdad, no como el cliente habitual, no como el hombre que le había ofrecido ayuda alguna vez. Lo miró como quien mira una posibilidad, una vida diferente, una vida en la que no tuviera que cargar sola con todo el peso. Alexander, sintiendo su mirada, alzó la vista y la encontró. No dijeron nada. No hacía falta. Había algo en la forma en que sus ojos se encontraron, ese segundo suspendido en el aire, lleno de cosas que aún no se atrevían a decir, que fue más importante que cualquier palabra. Y en medio del bullicio del parque, del aroma a azúcar tostada y risas de niños, Claire se dio cuenta de algo. Por primera vez en años, no sentía miedo, sentía esperanza. Y eso para ella era mucho más aterrador y mucho más hermoso. El sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados. El parque, que había estado rebosante de vida y bullicio apenas unas horas antes, empezaba a vaciarse, como si la ciudad entera suspirara al unísono al final de un día largo. Claire, Lily y Alexander se habían quedado en el banco, disfrutando de los últimos momentos de aquella calma que no sabían cuánto duraría. Lily, exhausta después de tanta emoción, dormitaba recostada en el regazo de su madre, su carita manchada aún de restos de helado y su muñeca de trapo apretada contra el pecho. Alexander observaba la escena en silencio. Había algo en la imagen de Claire, acariciando distraídamente el cabello de su hija mientras miraba al horizonte, que le apretaba el corazón de una forma nueva, desconocida. Una ternura profunda, pero también un dolor sutil. La conciencia de todo lo que esa mujer había tenido que soportar sola. Durante unos minutos, solo se escuchó el canto lejano de los pájaros y el murmullo del viento moviendo las hojas secas. Alexander fue quien rompió el silencio, su voz baja, casi como un pensamiento en voz alta. ¿Alguna vez te sientes cansada de ser fuerte? Claire parpadeó, sorprendida por la pregunta. Bajó la mirada a Lily, luego al suelo, como si necesitara un ancla para sostenerse. Todo el tiempo, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Pero no hay otra opción, ¿sabes? No hay red de seguridad. Si me caigo, hizo un gesto leve, casi resignado. No hay quien me atrape. Alexander asintió, sin apresurarse a responder. Dejó que sus palabras respiraran en el aire. Luego, con la misma calma, añadió: «Yo también sé lo que es eso». Claire levantó la vista hacia él sorprendida. Alexander no solía hablar de sí mismo. No era de los que contaban sus heridas como medallas. «Cuando perdí a mi esposa», continuó, su voz sin dramatismo, solo una honestidad desnuda, sentí que todo lo que había construido no significaba nada. Tenía dinero, poder, éxito, pero no tenía a quien llamar en medio de la noche cuando el dolor se hacía insoportable. Claire lo miraba en silencio, su mano aún acariciando inconscientemente el cabello de Lily. Alexander siguió, su voz temblando apenas, y entonces me convencí de que debía ser fuerte, de que debía seguir adelante como si nada, porque todos esperaban eso de mí, porque era lo que se suponía que debía hacer. Claire sintió que esas palabras la atravesaban de una manera profunda. No era solo que entendiera su dolor, era que lo reconocía,
como quien encuentra un eco de su propia alma en la voz de otro. Alexander se frotó las manos, nervioso. «No vine a tu vida para complicártela», dijo entonces, mirándola con una intensidad que quemaba y sanaba al mismo tiempo. «No quiero ser otra carga. No quiero que sientas que tienes que ser fuerte también conmigo». Claire cerró los ojos un instante, luchando contra las lágrimas que amenazaban con escapar. Cuando los abrió, su voz era firme, aunque temblara. «No sé cómo dejar de ser fuerte», susurró. «No sé cómo soltar, aunque quiera». Alexander se inclinó hacia ella, manteniendo la distancia justa, respetuosa, pero dejando claro que estaba allí. «No tienes que soltarlo todo de golpe», dijo. «Solo déjame ayudarte a sostenerlo un poco». La frase quedó suspendida entre ellos, latiendo como un corazón expuesto. Claire lo miró, larga, intensamente. Vio sus cicatrices, su soledad, su paciencia, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió que tenía que luchar contra alguien para protegerse. Sintió que tal vez, solo tal vez, podía bajar un poco los muros, solo un poco. Con un suspiro rendido, apoyó su cabeza en el hombro de Alexander, cerrando los ojos, dejando que el peso del cansancio, de la tristeza, de los años de lucha silenciosa, se repartiera entre dos cuerpos en vez de aplastarla sola. Alexander no se movió, no dijo nada, simplemente se quedó allí, ofreciéndole su hombro, su presencia, su paciencia infinita. Claire sintió la calidez de su abrigo contra su mejilla, el ritmo constante de su respiración, y por primera vez en tanto tiempo que ya ni recordaba cómo se sentía, Claire no se sintió sola, se sintió a salvo. Ni el dolor, ni el miedo, ni las cicatrices desaparecieron de inmediato. Pero en ese banco, bajo el cielo que se oscurecía lentamente, Claire entendió algo que cambiaría todo. Tal vez no tenía que ser fuerte todo el tiempo. Tal vez había encontrado a alguien con quien podía ser simplemente ella. La tarde terminó de desvanecerse en un susurro dorado, y la brisa fresca de la noche empezó a descender sobre el parque. Claire, aún apoyada en el hombro de Alexander, abrió los ojos lentamente, consciente de la serenidad que la envolvía, tan ajena al peso habitual que cargaba. Lily seguía dormida, su pequeño cuerpo encogido como un gatito contra el pecho de Claire, su respiración tranquila marcando el ritmo del tiempo. Alexander, aún en silencio, alzó ligeramente el brazo, rodeando los hombros de Claire con la mayor delicadeza, como si temiera romper la magia de ese momento frágil. No había urgencia en su gesto, ni deseo egoísta, solo un cuidado absoluto, de esos que se ofrecen cuando uno realmente quiere proteger, no poseer. Claire se dejó llevar, cerrando de nuevo los ojos un instante, memorizando la sensación, la seguridad, el calor, la certeza extraña de que, en ese pequeño rincón del mundo, todo estaba bien. Finalmente, fue Claire quien habló, su voz un susurro que apenas rozó el aire. «Deberíamos irnos. Lily necesita su cama». Alexander asintió, sin moverse aún, como si ambos supieran que romper el contacto sería difícil, pero también como si confiaran en que, esta vez, no sería un adiós, sino apenas un pequeño paso más. Con cuidado, ayudó a Claire a incorporarse. Ella cargó a Lily en brazos, acomodándola mejor contra su hombro, mientras la niña murmuraba algo ininteligible en sueños, buscando el calor de su madre. Alexander ofreció su ayuda con una mirada, sin palabras. Claire negó suavemente, no porque no confiara en él, sino porque aún era demasiado pronto para ceder por completo. «Mi coche está cerca», dijo Alexander en voz baja. «Si quieres, puedo acercarlas a casa». Claire dudó un momento, sopesando los miedos instintivos, las advertencias automáticas. Pero cuando alzó la vista y encontró los ojos de Alexander, esa mirada serena, sin exigencias, supo la respuesta. Asintió. Caminaron juntos hasta el coche, una berlina negra de líneas discretas. Alexander abrió la puerta trasera con cuidado y Claire acomodó a Lily en el asiento, sujetándola con el cinturón de seguridad mientras la niña, somnolienta, se quejaba en voz baja. Cuando estuvieron listos, Claire se sentó en el asiento del acompañante, sujetando su bolso contra el regazo como un escudo, pero al sentir la calma que emanaba de Alexander mientras conducía, sin prisa, sin distracción, el escudo fue cayendo, milímetro
a milímetro. Durante el corto trayecto, hablaron poco. Claire le indicó las calles con un tono casi somnoliento, y Alexander asentía, siguiendo las indicaciones sin interrupciones. Cuando llegaron al pequeño edificio donde Claire vivía, una construcción modesta de ladrillos viejos pero bien cuidados, Alexander se detuvo frente a la puerta principal y apagó el motor. Hubo un segundo de silencio, denso, pero no incómodo. Claire giró hacia él, buscando las palabras. «Gracias», dijo simplemente. «No solo por hoy, por todo». Alexander sonrió, esa sonrisa suya que parecía llevar todo el peso del mundo, y al mismo tiempo liberarlo. «No tienes que agradecerme», respondió. Claire bajó la mirada, insegura por primera vez en mucho tiempo. Alexander, percibiéndolo, habló con suavidad. «No hay prisa, Claire, ni expectativas. Solo déjame estar cerca». Claire sintió un nudo formarse en su garganta. Quiso decir algo, cualquier cosa, pero al final solo asintió, con esa pequeña inclinación de cabeza que decía más que cualquier palabra. Salió del coche, recogiendo a Lily con movimientos expertos para no despertarla. Alexander bajó también, acercándose solo lo suficiente para ofrecer su ayuda si era necesaria, pero sin invadir. Claire lo miró, Lily segura en sus brazos, y en un impulso que ni ella misma entendió del todo dijo: «¿Quieres subir un momento? Solo para asegurarte de que llegamos bien». Alexander la miró, leyendo todo lo que no se atrevía a decir: el miedo, la necesidad, la esperanza. Sonrió. «Claro», respondió. Subieron las escaleras en silencio. Claire abrió la puerta de su pequeño apartamento, dejando que Alexander viera por primera vez su mundo. Un lugar modesto pero cálido, lleno de pequeños detalles que hablaban de amor. Dibujos infantiles pegados en la nevera, cojines gastados pero limpios, un par de flores marchitas en un jarrón de vidrio barato. Era un hogar. Claire llevó a Lily hasta su pequeña cama, en un rincón del salón, y la arropó con infinita ternura, besándole la frente. Luego volvió hacia Alexander, que esperaba junto a la puerta, respetuoso, sus manos en los bolsillos. «¿Quieres un café?», preguntó ella, su voz tímida pero sincera. Alexander sonrió, esa sonrisa lenta y verdadera que había aprendido a reservar solo para ella. «Me encantaría», respondió. Y así, bajo el tenue resplandor de una lámpara vieja, con el aroma de café llenando el aire y el murmullo del viento contra las ventanas, Claire y Alexander se sentaron frente a frente en su pequeña cocina. 2 tazas de café entre las manos, 2 corazones, aún marcados por las heridas, latiendo un poco más cerca, y una noche que no prometía soluciones mágicas, ni finales de cuento de hadas. Solo la promesa, mucho más valiosa, de que no tendrían que enfrentar el mundo solos, no esta vez. El pequeño apartamento olía a café caliente, a hogar, a sueños que comenzaban tímidamente a despertar. Claire y Alexander se sentaron a la mesa, en silencio, cada uno con una taza entre las manos. El murmullo del viento se colaba por las rendijas de las ventanas, pero allí dentro todo era quietud. No era una escena grandiosa, ni una de esas imágenes brillantes que parecen arrancadas de una película. Era algo mejor, era real. Claire jugueteaba con la taza entre sus dedos, evitando por un momento la mirada de Alexander. No porque no quisiera verla, sino porque todo lo que sentía en su pecho era tan vasto que temía desbordarse si sus ojos se encontraban. Alexander, en cambio, la observaba en silencio, dejando que el tiempo marcara su propio ritmo. No tenía prisa. No la había tenido nunca desde que la conoció. Había aprendido que algunas cosas, las cosas que valen de verdad, no se apresuran, crecen lentamente, como los árboles, como el amor auténtico. Claire fue la primera en romper el silencio. «Hace mucho que no dejaba que alguien entrara aquí», dijo, su voz apenas un susurro. Alexander no respondió de inmediato, solo asintió con gravedad, como quien sabe que se le ha confiado algo frágil, algo inmenso. Claire alzó la mirada entonces, y sus ojos se encontraron. No había máscaras, ni barreras, solo la verdad. «No sé si estoy lista para todo lo que podrías querer darme», confesó, su voz temblando de honestidad. «No sé si puedo ser todo lo que necesitas». Alexander dejó su taza a un lado, cruzó las manos sobre la mesa
y habló con una calma que parecía abrazarla. «No quiero que seas más de lo que ya eres», dijo. «No quiero cambiarte. No quiero que seas otra cosa que tú misma». Claire sintió que algo dentro de ella, algo tenso y enredado durante tanto tiempo, comenzaba a soltarse, hilo por hilo. Alexander se inclinó ligeramente hacia adelante, no para invadir su espacio, sino para acercarle sus palabras como un regalo. «Tampoco quiero correr», añadió. «Solo quiero estar aquí. Cuando quieras, como quieras». Claire cerró los ojos un instante, dejando que esas palabras se asentaran, que llenaran los huecos que tanto tiempo había intentado ignorar. Cuando volvió a abrirlos, había lágrimas brillando en ellos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de alivio, de esperanza, de vida. Se estiró lentamente sobre la mesa y colocó su mano sobre la de Alexander. No fue un gesto grandioso. Fue pequeño, pero absolutamente monumental. Alexander cerró sus dedos alrededor de los suyos con infinita ternura, como quien sostiene algo precioso que no puede ni debe apretar demasiado. Así se quedaron, las manos unidas sobre la vieja madera de la mesa, mientras Lily dormía en el rincón, y el mundo exterior seguía girando, ignorante de la pequeña revolución que acababa de ocurrir en ese modesto apartamento. No había promesas apresuradas, no había juramentos imposibles, solo la certeza, silenciosa y poderosa, de que habían encontrado en el otro algo que ni sabían que estaban buscando. Un refugio, una segunda oportunidad, un hogar. Y así, en la sencillez de esa noche compartida, en el roce de sus dedos y el calor del café aún humeante, comenzó verdaderamente su historia. Una historia que no necesitaba espectaculares finales felices para ser perfecta. Porque la felicidad, Claire lo entendió finalmente, no siempre llegaba envuelta en grandes gestos. A veces, la verdadera felicidad llegaba en forma de una mano que no soltaba la tuya, de una voz que en medio del silencio susurraba sin pedir nada: «Estoy aquí».